Progress. Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alicia Martínez. Yo estoy colaborando en las clases con el profesor Alejandro Castelo. Y la clase de hoy, que es la cuarta clase, va a tratar sobre los caracteres del derecho del trabajo, los particularismos, especialización y objeto de la disciplina, ¿sí? Es una clase bastante larga, así que vamos a tratar de ir, obviamente que vayan comprendiendo, pero no detenernos demasiado para poder llegar a terminar con todo lo que implica. Bueno, primero que nada, ¿cuál es el propósito, ¿sí?, del derecho del trabajo? O sea, ¿cuál es el objeto? Y en definitiva, lo que pongo acá en la placa es proteger al hombre primando los valores humanos sobre los materiales, la dignidad humana, y tiene un fuerte contenido social, ¿sí? Esas son, digamos, las características. ¿Cuáles son las características del derecho del trabajo? Bueno, para Pla, las notas características del derecho del trabajo, ¿sí?, que él señala y que con mayor asiduidad se le atribuyen al derecho del trabajo son que es un derecho nuevo, extraetático, concreto, derecho en constante formación, fragmentario, provisorio y con tendencia a la interpretación. ¿Qué decimos cuando decimos que es un derecho nuevo? Bueno, lo que justifica, digamos, esta denominación, este atributo, esta característica de reciente, es su reciente formación.
¿sí? Puesto que es una rama de derecho que se desarrolló hace poco tiempo, ya vieron un poco la historia en las clases pasadas con el profesor Castelo, en comparación con otras ramas del derecho, ¿sí? Como Castelo además les refirió, si mal no recuerdo, creo que fue en la última clase, la primera ley laboral se dictó en el año 1914, cuando, bueno, los códigos tradicionales son mucho más antiguos. Por ejemplo, el Código Civil data de 1868. Es decir, no es que sea nuevo porque nació ayer, sino que comparativamente con otras ramas del derecho tradicionales, es bastante más nuevo, ¿sí? Pero cuando Pla se refiere al derecho nuevo, no solo está refiriéndose, digamos, a esto, sino también a lo que él llama o define como el espíritu de esta rama del derecho, ¿sí? Sus principios nuevos, diferentes, a los que inspiraron a otras ramas del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, lo que les puse en la placa anterior, ¿sí? Tiene un profundo propósito, digamos, de proteger al hombre, primando los valores humanos sobre los materiales, ¿sí? Y se hace especial hincapié en la dignidad humana y teniendo, por tanto, o sea, un fuerte contenido social. Bien, entonces ahora vamos al segundo, que es el derecho extraetático, o sea, la segunda característica, el segundo carácter de esto. ¿A qué se refiere cuando dice Pla, habla digamos, expresa en estos términos extraetático? A que se trata de un derecho vivo, ¿sí? Que se genera extraparlamentariamente, o sea, fue creado inicialmente, y como vieron en toda la historia, al margen de la legislación, ¿sí? Y por intermedio de otros mecanismos, como por ejemplo los convenios colectivos, las costumbres, los laudos, sentencias. ¿Ah? Y dejó también espacio para la intervención de los interesados, porque surgió en definitiva digamos, de ese interés de determinados grupos sociales, y de allí partió esta rama del derecho. Cuando hablamos de derecho concreto, estamos hablando, ¿sí?, de que varía según las diversas actividades y condiciones de las personas, ¿sí? Es verdad que hay, digamos, una determinada escala que rige para todas, digamos, el trabajo dependiente, para todos los trabajadores, ¿sí? Pero no es un derecho que se aplique en forma uniforme, ¿sí? No se reglamenta en forma abstracta. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a la variedad de condiciones, ¿sí?, y de situaciones que se van originando, ¿sí? Por lo tanto, cada una de ellas requiere de un régimen especial. Es decir, no va a tener el mismo régimen un trabajador de la pesca con un trabajador vendedor de un shopping. ¿Por qué? Porque digamos, las condiciones, la situación en que se dan esas relaciones de trabajo son totalmente diferentes. ¿Ah? Por lo tanto, van a seguir un régimen diferente, como les dije, independientemente de que bajo este manto del derecho laboral haya determinadas normas que son válidas para todos los trabajadores. Cuando hablamos de en constante formación, lo que refiere Pla es a que el derecho laboral o el derecho del trabajo, según él dice, está siempre como incompleto, ¿sí? Y como, e imperfecto. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que permanentemente se va expandiendo, porque las actividades profesionales, o sea, los distintos trabajos a los que alcanza, van variando, se van creando nuevos, ¿sí? Y también las personas a quienes se van aplicando estas normas. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que esto produce? ¿Qué es lo que esto significa? Significa
que debe haber como una continua elaboración de nuevas normas que se van incorporando a las normas anteriores y a la vez pujan, o sea, hay una constante transformación y se van creando nuevas normas, ¿sí? Y bueno, esto, como les digo, puja o empuja a la creación y a la aprobación de otras normas ¿para qué? Bueno, para ajustar o para extender las normas que las precedían. Si tengo, por ejemplo, una nueva forma de trabajo, probablemente no todas las normas que tenga me puedan servir para esa nueva modalidad. Ejemplo, el teletrabajo. Entonces, ahí lo que se hace es, bueno, buscar ajustar las normas o crear nuevas que se ajusten a esa nueva situación. ¿La Luz, Dustin, está levantando la mano o se le levantó? Sí, sí, podía participar. Sí, claro, dígame. Eh, digamos que el derecho al trabajo, está intrínsecamente relacionado con los derechos humanos también, Por ¿no? supuesto. Que, Sí, 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 sin lugar a... una norma de derechos humanos, una vez que se ratifica, ayuda a que más normas se puedan ratificar también. Bien, Y que, bien. Igualmente, todo lo que tiene que ver con ese, digamos, con los conceptos de la internacionalización, que es un poco lo que usted está mencionando cuando habla de una norma de derecho humano, eh, más allá de que lo vamos a ver en un minuto, también lo van a ver en otras clases. Pero tiene razón en su comentario, es totalmente acertado. ¿Ah? Bueno, entonces, como les decía, bueno, estos niveles, digamos, de protección del trabajador, o sea, no quedan estacionarios, no son estancos, ¿sí? En la medida en que va también, no solamente cambiando las formas de trabajo, sino la sensibilidad social, ¿sí? Se va cambiando y va aumentando el deseo para corregir defectos de normas anteriores, ¿sí? No sé, por ejemplo, en la actualidad, por darles un ejemplo, se estudian las nuevas situaciones, como pueden ser, por ejemplo, la protección a nuevas realidades, como los conductores de Uber, o también los riders, o como les mencionaba recién, el teletrabajo, ¿sí? Entonces, cuando se ve que ese manto de protección quizás no es suficiente para determinados nuevas formas de trabajo, bueno, se busca volver a seguir esa constante formación. Otro de los caracteres es que es un derecho fragmentario, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un derecho fragmentario? Bueno, que este derecho se encuentra, ya lo hablaron creo en alguna clase anterior, algún compañero había justamente preguntado por qué no se codificaba, por qué no había un código, ¿no? Bueno, y a esto nos referimos cuando decimos que es fragmentario, o sea, hay una serie de textos que están dispersos, ¿sí? Eh, este, y por lo tanto dificulta la codificación. También por todo esto que mencionamos antes de este carácter, o sea, porque es en constante formación, porque es nuevo, porque es extraetático, todo eso dificulta la codificación. Ese constante movimiento, ese cambio constante, haría que un código de pronto tuviésemos que todo el tiempo estarlo modificando. Bueno, normas hay de diversa índole y de jerarquía, ¿sí? Y están en constante elaboración. Y como dijimos también, cuando hablamos hace un ratito, en cuanto a lo concreto, también dependen de cada digamos, grupo o cada categoría de trabajadores, de las actividades que hagan los distintos grupos de trabajadores. También dice, Pla menciona que este es un derecho provisorio, ¿sí? Cuando menciona esto, dice, ¿por qué lo dice? Bueno, porque lo que está refiriendo es que las normas laborales no pueden nunca considerarse definitivas, ¿sí?
poseen intrínsecamente una nota de transitoriedad, ¿sí? De fácil envejecimiento, que un poco es lo que vimos anteriormente. Van cambiando las circunstancias, las situaciones, y se van envejeciendo o, digamos, o haciéndose plásticas. Habla de Hola Brenda, soy Georgina. ¿Cómo No, porque este es para grabar. Entonces te mandé un mensaje por el que vos conocés y yo uso siempre. Alicia, creo que vos la podés silenciar. Sí, pero no sé cómo. Y además... Te parás arriba de... No, Georgina, sin contestarme, Brenda. Te parás arriba del cuadradito de ella y te aparece. Está. Arriba del cuadradito de ella. Ahí. Bien. Porque si no le tenemos que escuchar toda la charla a Georgina. Bueno, acá les quería mencionar, estábamos hablando del derecho provisorio, y les quería dar unos datos de un profesor que se llama De la Cueva, ¿sí? Entonces, lo que De la Cueva dice respecto de esta provisoriedad, ¿sí? Es que el derecho laboral es un derecho de clase, ¿sí? Que lo que busca es justamente lo que hablamos, mejorar las condiciones de vida. Entonces, él dice que cuando se opere esa transformación en el mundo, ¿sí? Y que el régimen sea más justo, no sería, digamos, necesario contar con un derecho laboral. De ahí es que él entiende que eso sería, digamos, por eso se daría la transitoriedad, ¿sí? Por otro lado, De Beali, que es otro, que es, digamos, otro... Sí, se cortó. ¿Podés 2 minutos? Por favor. Bueno, perdón, discúlpenme. No nos está escuchando a nosotros, ¿verdad? Indudablemente. La verdad que sí. Bueno, entonces, por otro lado, bueno, De Beali dice esto, perdón, De la Cueva dice esto, y De Beali, que es otro jurista, no cree que este derecho sea transitorio, o sea, en contraposición a lo que había dicho De la Cueva, porque él entiende que, digamos, que aun cuando no haya lucha de clases, igual se va a mantener la regulación de normativa del trabajo, porque siempre va a haber necesidad de trabajar, ¿sí? Bueno, esto de la lucha de clases hoy es un concepto que por la doctrina, según refiere Pla, está superado. ¿Está? Bueno, y vamos con el último, que es justamente que este derecho tiende, que era lo que un poco decía el compañero también, a la internacionalización. ¿Qué significa? Bueno, que la difusión de los problemas sociales, ¿sí? Se da no sé si en todos, pero en la mayoría, o sea, se ha dado en la antigüedad, entre los países. Entonces, estos países tienen, digamos, a veces desarrollan diversos estados en cuanto a las normas protectoras, o sea, no todos tienen el mismo nivel de protección de los trabajadores. ¿Por qué se da la internacionalización? O sea, que el derecho laboral sea internacional, o que pretenda ser, o que sea lo más internacional posible, o que sea una característica esta internacionalidad, por dos factores distintos. Uno es la solidaridad entre los obreros, ¿sí? Que por encima de, digamos, de las fronteras, por encima de los países, han, digamos, intentado fortalecerse y estimulado este desarrollo de la internacionalización. Y también, por otro lado, por parte de los empleadores, por razones económicas, que impulsan e impulsaron en el pasado también a coordinar, digamos, en forma internacional el derecho protector de los trabajadores. ¿Por qué? Porque por buenos, por cuidar a los trabajadores. Bueno, puede ser, no lo sabemos. Pero también, o una razón es que cuando existe protección, esto encarece la producción, ¿sí? Entonces, al encarecer la producción, hace que ese país
tenga productos más caros. Entonces pierde competitividad con otros países que no tienen una protección y por lo tanto pueden producir de forma mucho más barata la producción que sea. Así que esos son los dos motivos, por lo menos los dos más importantes, ¿sí? Que pasan a interesar a ambas partes porque tanto trabajadores como empleadores desde el comienzo intentaron homogeneizar el derecho del trabajo, ¿sí? Y esto se ve o digamos, se redondea o es la culminación, por decir de alguna forma, en la creación de la OIT, ¿sí? Que de alguna forma viene siendo el resultado de esos esfuerzos. Dayana Moreira tiene la mano levantada. No sé si quiere decir algo. Sí, si podía repetir la segunda de esta intervención. Sí, la segunda razón parte. de la Sí, internacionalización. Bien, lo que les decía es que si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en Uruguay se aplican todas las leyes del trabajo, entonces el trabajador no puede trabajar más de 8 horas, si hace horas extras hay que pagarlas doble, y bueno, hay otra serie de beneficios, de protecciones que tienen los trabajadores. Y no sé, vamos a poner en Taiwán, ¿tá? El mismo trabajador no tiene un salario mínimo garantizado, no tiene un horario mínimo garantizado, ese trabajador, ese producto que hace ese trabajador, por ejemplo, vamos a poner que hacen, no sé, camperas. Entonces, la campera que se haga en Uruguay va a salir más cara, porque el empleador va a tener que pagar horas extras, si lo hace trabajar más horas, un salario que por debajo de ese salario no va a poder pagar. En cambio, el de Taiwán le va a pagar mucho menos, lo va a hacer trabajar muchas más horas, y por lo tanto el producto final va a ser más barato. Entonces, cuando lo tenga que sacar a la venta al mercado internacional, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que lo va a poder vender más barato. Entonces no va a tener la competitividad de Uruguay. Por eso los países, no en el caso de Uruguay, los países europeos en su momento, lo que, digamos, del lado empleador también querían que se, digamos, internacionalizara y que hubiese una homogeneización de la protección, para que todos fueran las mismas condiciones, todos tuviesen las mismas condiciones, y los productos pudiesen, digamos, valer lo mismo. Manuel Pereira está levantando desde hoy la mano. Sí. Sí, perfecto. En ese sentido, justamente, para la competencia, digamos, legal en cuanto a la producción y en cuanto al trabajador, justamente, para evitar justamente la explotación y la vulneración de muchos derechos, del derecho hacia la persona, digo, porque está la explotación infantil también, que hacen más bien que todo eso justamente, lo que son las leyes laborales y demás, digo, acá en Uruguay, por suerte, el marco jurídico es bueno y cada vez mejor, porque también va de la mano de lo que es la seguridad ocupacional también en cuanto a la seguridad de los implementos de trabajo y demás, digo, hoy por hoy, digo, se está buscando justamente y cada vez más se perfecciona justamente el no uso, digamos, o el uso o el abuso hacia el trabajador, digo, pero también es ese tipo de defensa y aplicación que se realiza, no es mala para el empresario tampoco, porque dándole el marco, la seguridad y implementos y demás, obtiene mejor producción, digamos, porque en cuanto a como es algún relacionamiento que hay con el nivel de empresa de trabajador y empleado, ¿verdad? Claro, sin duda, sí. Las relaciones laborales mejoran ciertamente. Sosa quería hablar, creo, quería decir algo. Sí, que en el semestre pasado en economía, una de las cosas que se vieron respecto a lo que era la macroeconomía, y en el taller, me acuerdo, era el tema del sistema de maquilas que había en México, el montón de fábricas que tenían una producción muy focalizada, muy localizada, también con condiciones de derecho del trabajo bastante precarias, y que a su vez
se mencionaba que muchas empresas a veces cerraban porque esta diferenciación de lo que era el derecho del trabajo en los países asiáticos, por ejemplo, donde no estaba legislado siquiera al mínimo que podía llegar a existir en México, y donde a las empresas le era mucho más redituable producir en ese tipo de países sin leyes laborales que en otros países como México, y bueno, ni que hablar de Europa y América Latina. Bien, gracias por los comentarios. Si no hay dudas, seguimos adelante. ¿No hay dudas? Bien. Bueno, entonces vamos a los particularismos, ¿sí? Del derecho de trabajo. Acá, esto es digamos, esta parte la vamos a ver desde la perspectiva del profesor Barbagelata, que fue quien se dedicó y trabajó mucho en este tema, ¿sí? Él refiere, digamos, a varios elementos que a su juicio distinguen la disciplina y la independizan del derecho civil, ¿sí? Él se trata de particularidades sobre filosofía, fines, funciones y objeto de la materia. ¿Sí? Se refiere a varios elementos que a su juicio distinguen la disciplina y la independizan del derecho civil. O sea, lo que Barbagelata plantea es cuáles son las particularidades de esta materia que la hacen diferente, ¿sí?, a el derecho civil, porque esto fue un cuestionamiento que se dio originariamente. Cuando surge, digamos, esta disciplina, bueno, se intenta ver dentro de qué disciplina ya existente, dentro de qué parte del derecho se puede incorporar. Por ejemplo, se habla mucho de los acuerdos colectivos o convenios colectivos. Entonces, si eran o no contratos, ¿sí? Esa era una gran discusión que se dio con muchas opiniones, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí se empieza a estudiar este tema. Barbagelata tenía la absoluta convicción de que los códigos civiles no contenían una respuesta apropiada, ¿sí?, a las cuestiones que planteaba el trabajo humano, ¿sí? Y asimismo también al relacionamiento, a las relaciones laborales que se generaban, ¿sí? Entonces, se fue, digamos, gestando a fines del siglo XX y se fueron inclinando estas nuevas construcciones doctrinarias hacia la construcción de una nueva doctrina jurídica que sustituía a la tradicional, ¿sí? Se trata de un cambio, digamos, importante y profundo, por lo cual, digamos, se dio en llamar, se le denominó el nuevo derecho, por ese gran cambio que se plantea. Y ahí tenemos varios autores que les puse los nombres nomás para que les suenen en algún momento, como George Schells, León Duguid y Philippe Lotmar, que comenzaron ellos a plantear el tema de este nuevo derecho, ¿sí? Como les decía antes, muchos de ellos refiriéndose al contrato colectivo o convenio colectivo como una categoría diferente, ¿sí? Una nueva categoría distinta de los contratos civiles y también de los contratos comerciales. Bueno, acá les puse esto que ahora se los voy a leer, pero se plantea todo este tema que les estoy diciendo, y como ya les mencionó también el profesor Castelo, la incorporación del artículo 123, Cecilia, no sé si creo que estoy bien, de la Constitución de Querétaro, así como la Proclamación Universal de los Fundamentos, y una nueva, digamos, regulación de las condiciones de trabajo. Todo esto que está contenido en el Tratado de Versalles, en el preámbulo de la parte 13, apoyaban a este nuevo derecho, a este nuevo espacio, y digamos, a plantearlo como algo muy distinto del derecho privado, ¿sí?
de alguna forma se dijo que había como alguna suerte de ineptitud del derecho tradicional para resolver los problemas laborales. Eso fue un poco el planteo. Y acá les puse una frase de Radbruch, que también es otro doctrino, ¿sí? Que dice que el derecho civil no solo ignora al trabajador individualmente considerado y su verdadera posición ante el empresario, sino que tampoco sabe nada de la solidaridad entre aquellos, ni de sus organizaciones y las acciones que llevaban a cabo, ni tenía en cuenta el carácter colectivo de las relaciones de trabajo, ni se percataba del trasfondo económico de los supuestos contratos libres. ¿Sí? Entonces, una vez establecido que el derecho laboral no podía identificarse con el derecho privado, ahí se plantean alternativas, es decir, si encuadrarlo en otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho público. ¿Por qué en el derecho público? Por su connotación protectora. Veo una mano levantada, no sé de quién, o quedó de antes. ¿Federico Pérez o...? Sí, era mía. Seguimos a Federico Pérez. Bien, dígame, sí, Pérez. quería hacer un comentario, en realidad no sé si esté bien, si sea en este momento correcto, pero no importa, coméntelo. Sí, no, solo quería comentar que yo tengo entendido que el derecho laboral, se rige por sus propios principios, y eso en definitiva es lo que hace que una disciplina sea autónoma. También, sí, perfecto, sí, tiene razón. Y Pilar también levantó la mano. Profesora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Usted recién mencionó que cuando no se ingresa... Pilar, yo no le escucho nada, discúlpeme. Hola, bueno, sigamos. Sí, Pilar, si después quiere me avisa y con mucho gusto la escuchamos. Bueno, entonces, en cuanto a los particularismos, digamos, lo que hace Barbagelata es distinguirlos en un particularismo esencial y en otros particularismos, ¿sí? Con respecto al particularismo esencial, ¿sí? De cierta forma derivan todos los demás, o sea, los otros particularismos. Y tiene que ver con el objeto de la protección. ¿Que el objeto de la protección cuál es? Bueno, el trabajo, digamos, subordinado. Esta protección supone una actitud actitud ante las realidades del mundo del trabajo, ¿sí? Se genera un cambio en la forma de concebir la igualdad de las personas. ¿Bien? Entonces, aquí justamente les pongo diferencia del concepto de igualdad respecto al derecho civil, ¿sí? No es igual, porque en el derecho civil ambas partes son iguales, es decir, se firma un contrato y ese contrato rige para las dos partes y no hay nada que decir al respecto. En cambio, en el derecho del trabajo estamos suponiendo que una de las partes es más débil, la parte trabajadora. Entonces ahí lo que hacemos es concebir diferente la igualdad. O sea, porque para que se dé esa igualdad no puedo tratar a las dos partes de la misma manera. ¿Es claro? ¿Se entiende, profesor? Bien, perfecto. Seguimos adelante entonces. En cuanto a los otros particularismos que destaca el profesor Barbagelata, está la subyacencia del conflicto social, la dimensión colectiva del conflicto, el papel central de la negociación colectiva, las repercusiones en el ámbito de las fuentes, nuevas fuentes, carácter negociado, nuevas reglas, la significación del tiempo social y la variedad de operadores jurídicos. Y ahora vamos a hacer un pequeño, digamos, explicación de cada una de ellas para que sepan de qué se trata. En cuanto a la subyacencia del conflicto en las relaciones laborales, ¿qué significa esto? Significa, a ver, lo voy a tratar de explicar lo más claro posible, porque bueno, es algo que quizás cueste un poquito. Lo que significa es que la relación de trabajo
por su propia naturaleza es conflictual, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué es así? Bueno, porque existen ciertas restricciones a la libertad del trabajador. Cuando el trabajador va a trabajar, se le imponen determinadas, digamos, reglas en su lugar de trabajo. Esto implica restricciones, ¿sí? Y esto, digamos, esta naturaleza, este conflicto de fondo, se da independientemente de la normativa, de la protección, del sistema político, así como también de la voluntad de las partes. Sí puede pasar que si tengo una mejor legislación, o sea, tengo más protección, o tengo más voluntad por las partes, o el sistema político apoya determinadas circunstancias, pueda ser más o menos importante o más o menos intensa esa restricción, ¿sí? De la que estábamos hablando. Pero existir, existe siempre. Si se cuenta con mayor protección por parte del derecho, esa restricción de la libertad va a ser más atenuada. Bien, entonces, dicho esto, o sea, de la existencia, de la subyacencia de ese conflicto social, también hay que decir que no solo está en el origen, sino que también que este conflicto es el que promueve, además de estar en el origen, el desarrollo de las organizaciones laborales, ¿sí? Es, digamos, de alguna forma, el motor, ¿sí?, de la actuación en el plano de la confrontación, o sea, de la huelga, así como también en la resolución de los conflictos. Es decir, como tengo ese conflicto, subyace ese conflicto, a partir de ahí, ¿qué surge? Que puede surgir y surge, o motiva o promueve el desarrollo de organizaciones sindicales, organizaciones laborales, para protegerse contra o para luchar u oponerse a esas libertades y por lo tanto resolver de alguna manera ese conflicto social. ¿Fui clara? Sí, pero ¿sería el gremio o sindicato sería ahí ya? Puede ser, digamos, una Wow. organización que puede ser tanto un sindicato como puede ser también una organización empresarial, ¿sí? O cualquier otro tipo digamos, de organización a nivel laboral. En este momento no estamos distinguiendo, ya vamos a llegar a ese momento cuando estemos en la etapa del curso, ¿sí? Por ahora, con esto estamos bien. Gracias. Bueno, no por nada. En cuanto a la dimensión colectiva del conflicto, bueno, este conflicto que recién analizamos, que subyace en toda, digamos, la disciplina, ¿sí?, puede manifestarse a nivel individual o a nivel colectivo, ¿sí?, que fue lo que dijimos recién, en las organizaciones que de alguna forma empuja o promulga o promueve las organizaciones de los trabajadores, que ahí Pereira lo que usted decía, los sindicatos, exacto. Esta, digamos, esta dimensión colectiva, esta forma colectiva, digamos, surge o se deriva o sale de la integración al mundo del trabajo de manifestaciones de solidaridad de los trabajadores, justamente por ser conscientes o por haberse hecho conscientes de la existencia de intereses comunes entre ellos, o sea, de que les pasen las mismas cosas, de que existan circunstancias determinadas que hagan que necesiten de su fuerza y de, digamos, unirse colectivamente para, puede ser, por ejemplo, y casi lo más seguro, para defender sus derechos o para luchar por ellos, ¿sí? Esta dimensión colectiva también debe decirse que hay autores que plantean que no solo se da a nivel de colectivos de trabajadores, sino que también se da a nivel potencialmente de toda la sociedad, porque se entiende que el conflicto colectivo, el conflicto laboral, le puede interesar o potencialmente es de interés de toda la comunidad, al margen de la pertenencia o no al mundo del trabajo, ¿sí? Lo vemos siempre, bueno, miramos el informativo, vemos, mira, el gas, el otro, y entonces, bueno, eventualmente puede ser de interés de todos
de todas las personas o de los colectivos. En cuanto al papel central en la negociación colectiva, ¿a qué se refiere este particularismo? Bueno, este particularismo se refiere, recién vimos el conflicto, ¿sí? Vimos la subyacencia del conflicto social y la dimensión colectiva del mismo. Ahora, hay una realidad que es que no puede existir conflicto en el sentido de confrontación, estamos hablando, ¿no? Sí, la subyacencia del conflicto está siempre, pero conflicto en el sentido de confrontación no puede existir permanentemente, ¿sí? Esto no sería compatible con las relaciones laborales, con la dinámica de la relación del trabajo. Por ese motivo se hace sumamente relevante, ¿sí? La negociación colectiva, ¿sí? Y bueno, siendo esta el complemento, una faceta de la acción sindical. Es decir, luego lo vamos a ver también más adelante, la negociación colectiva puntualmente, y ahí el profesor va a explicar todo qué significa y demás. Lo que ahora sí tenemos que saber es que esa es un mecanismo para la resolución de los conflictos, ¿sí? Es la voluntad de acordar entre dos partes que tienen en principio intereses contrapuestos, es decir, están confrontadas, ¿sí? Pero lo que intentan por medio de este mecanismo es lograr ciertos, digamos, alcanzar algunos logros, es decir, como todo acuerdo, van a renunciar a determinados requerimientos y, bueno, y se conformarán con recibir algunas de las cosas que solicitan. ¿Sí? Es decir, cada parte renuncia a algo en función de llegar a un acuerdo. ¿Qué sería, profe? Ahí sería, profe, entonces abarcaría porque sería una negociación colectiva, de repente claro, bipartita, de repente, sí. ante el ministerio, cuando entra sería tripartita, digamos. Exacto, eso justamente tiene un papel muy relevante, ¿sí? En el derecho laboral, la negociación colectiva. Es la forma de resolver los conflictos, es la forma, digamos, de este conflicto, digamos, social, ¿sí? Que muchas veces va a la confrontación, que muchas veces va, por ejemplo, a la huelga, ¿tá? Poder resolverlo, porque como les dije antes, no sería viable vivir confrontando, no habría relación de trabajo, no se puede vivir siempre en huelga, no solo perjudica a ambas partes, porque perjudica al empleador, obviamente, pero también al trabajador, porque el trabajador en la medida en que no está trabajando, no está generando su salario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambas partes quieren lograr generalmente un acuerdo, ¿verdad? Bueno, las repercusiones en el ámbito de las fuentes también es muy particular, ¿sí? El derecho del trabajo tiene varias particularidades que lo diferencian de las llamadas fuentes formales, o sea, de las fuentes que ustedes quizás ya estudiaron para otras ramas del derecho, ¿sí? Suele haber doctrinariamente una distinción entre fuentes propias, que pueden ser, por ejemplo, los convenios internacionales de trabajo y los convenios colectivos que mencionaba el compañero recién, que se arriba muchas veces a través de la negociación colectiva, y, digamos, diferenciándolas de las fuentes comunes con otras ramas del derecho, ¿sí? No quiere decir que el derecho del trabajo no tenga también, no acuda muchas veces a las fuentes comunes, pero tiene fuentes que son particulares. Una de las fuentes que ya mencionamos hasta ahora varias veces en toda esta charla, en toda esta clase, fue el carácter negociado, ¿sí? Como la legislación laboral pretende introducir modificaciones a la realidad social, ¿sí? En el trabajo, en esa introducción de modificaciones, muchas veces es inevitable, digamos, la contradicción de las diferentes miradas. No todo el mundo ve igual los cambios, ¿sí? O quiere los cambios. Por lo tanto, es muy importante negociar, como dijimos recién, y de esa negociación
pueden surgir, por ejemplo, los convenios colectivos, ¿sí? Ahí tenemos una fuente. También es muy relevante respecto de este carácter negociado que recién acabamos de mencionar y que está en la placa, ¿sí? La autonomía colectiva, ¿sí? En el entendido de que la negociación colectiva y también el fruto de ella deben ser recogidos por la legislación, y no solo en las leyes, sino en decretos, es decir, todo ese bagaje se va recogiendo en la legislación, por supuesto más lentamente que lo que es un convenio, pero se va recogiendo. Por otro lado, hay que destacar también el carácter verbal, ¿sí?, de esta disciplina, porque, como bien dijimos antes, y fruto de este interés o de esta motivación a introducir modificaciones, a realizar cambios y a negociar sobre ellos, se da un constante negociación que implica verbalización, conversación. Entonces muchas veces se observa vaguedad, ambigüedad en los términos utilizados. Porque claro, al momento de la negociación, muchas veces, bueno, no son los mismos términos que se usan para decir lo mismo, distintas cosas, y esto le da esa vaguedad que a veces tiene nuestra disciplina. También hay que tener en cuenta la consideración de los convenios internacionales de trabajo como fuente particular del derecho, que esa es una nota evidente del particularismo, ¿sí? Los convenios internacionales, los convenios de la OIT, que también, como hoy cuando habló el compañero que hablaba de derechos humanos, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿sí? Por lo tanto, yo no me voy a extender más sobre este punto. Otra nota que digamos, es otra nota de, digamos, de las fuentes que particulariza a nuestra rama del derecho, es la significación tanto cualitativa como cuantitativa de los usos y costumbres en el sistema de fuentes, ¿sí? La costumbre puede operar en nuestro derecho incluso contra la ley. ¿Sí? Si yo tengo una ley que dice que, les voy a poner un ejemplo, que capaz que es más fácil, ¿no? Si yo tengo una ley, por ejemplo, que dice que tengo la ley de licencia, bueno, tengo derecho a 20 días de licencia al año, pero resulta que a mí en mi trabajo me dan, desde hace 10 años, 30 días. Todos los años me dan 30 días. Bueno, ahí hay un uso, una costumbre, ¿sí?, que yo voy a poder, digamos, utilizar para que luego no se me quite ese beneficio. Entonces va a operar por sobre la ley. Mi empleador no va a decir, no, pero la ley dice 20 días. Bueno, pero vos hasta ahora vos me pagaste por 30 días y me diste 30 días. Entonces, en ese caso puntual, ese uso, esa costumbre, es una fuente, ¿sí? Y está por encima digamos, de la ley. Federico y María Cristina. Primero Federico y después María Cristina Lorenzo. Sí, eso que está explicando, profesora, está vinculado al particularismo, que es el sobrepujamiento. No, está vinculado, sí, bueno, sí, está vinculado, sí. Es el sí, porque estamos hablando de fuentes, y las fuentes, unas, digamos, el sobrepujamiento de un uso o una costumbre sobre la ley. ¿Sí? Lorenzo. Sí, profesora, buenas noches. En esto último que usted estaba hablando es lo que nosotros identificamos a veces como derechos adquiridos de los trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Que después se ha querido modificar, pero cuando va en contra del interés del trabajador, se sostiene diciendo, bueno, yo hasta ahora lo venía recibiendo y pretendo seguir recibiéndolo. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, correctísimamente. Se hace una costumbre, se genera una costumbre que eso hace, como le decimos, un derecho adquirido. Entonces, ese luego, digamos, va
pero digamos, lo particular de esto es que ese uso, esa costumbre, al ser, como usted bien dice, un derecho adquirido, va a tener más valor que una ley. Sí. A eso es a lo que apuntamos. Gracias. Pereira. Sí, justo lo dijo la compañera, el derecho adquirido, Bien. que muchas veces pasa en el trabajo, por ejemplo, cuando hay diferentes horarios o son 24 horas trabajando, de repente, en el caso, por ejemplo, en el puerto, que tenés un turno y trabajás durante mucho tiempo en un turno, en un horario, por decirte, de 23 a 7 de la mañana, y después de un tiempo, no sé, por H o por B te quieran cambiarte de un turno a otro, tenés justamente el argumento por el tiempo que lleva en ese turno y demás, digo, tomarlo como un derecho adquirido de cierta manera. Bien. ¿Tavares? Profe, una consulta. Igual eso no funciona mucho, o sea, no protege mucho en el caso de lo que tiene que ver con las pasividades, ¿no? Porque ahí por más que se ¿A qué se refiere con las facilidades? No, con las pasividades, con las jubilaciones. Por ejemplo, ahora se está hablando de cambiar el sistema y hay gente que ya tendría un sistema, por ejemplo, que ya viene trabajando en él y sin embargo se los cambia. Para un sistema realmente peor, ¿no? Aquí estamos hablando de el derecho del trabajo, ahí estamos entrando en el terreno de la seguridad social. Federico, ¿cómo andás? ¿Andás bien, Alicia? Bien, ¿y tú? No, ¿Querés agregar algo? Claro, una pequeña apreciación nada más, más que derecho adquirido, ¿no? Que eso va a ser a veces base o discusión de un litigio de la litis. Lo que estaríamos viendo en estos ejemplos que manifiestas y que también apoyan los compañeros sería precisamente la aplicación de la regla de la conservación, de las conservaciones de derechos que ya son beneficiosos para los trabajadores, y en base de que es en beneficio del trabajador, y recuerden aquello todo de la igualdad compensatoria que tiene que operar el derecho laboral en base al apoyo a beneficios o derechos, como ustedes decían, adquiridos por los trabajadores, que no pueden ser socavados por nuevas fuentes. En base a esa regla de la conservación y a veces del sobrepujamiento entre una norma y otra, entre una fuente y otra, es que nos quedamos con los derechos que favorecen al trabajador y que ya estaban en la conservación o que van a estar en el sobrepujamiento. Básicamente son esas reglas que están ahí en el punto 4, que tú mencionabas del particularismo. Pero que después en fuentes las vamos a volver a ver, por eso no querías extenderte tú. Exacto, porque en realidad estamos hablando de las fuentes y ahí lo van a ver con más detalle, ¿sí? Yo estaba hablando de las fuentes, como después está bien, se extendió un poquito por las preguntas, que me parece bárbaro que tengan interés los alumnos en preguntar. Pero en realidad lo que estábamos viendo justamente era las fuentes, pero relacionado con que tienen ciertas particularidades que hacen a a nuestra rama del derecho. Correcto. Bueno, siguiendo con el punto 5, no sé qué hora es y no quiero que quede demasiado para atrás, pero estamos bastante bien. Siguiendo con el punto 5, que es la significación del tiempo social, ¿sí? ¿Qué podemos decir acá? Bueno, que esta disciplina es particularmente sensible a los cambios sociales y culturales que se operan a través del tiempo, ¿sí? Justamente a causa de esos cambios sociales y culturales, como vieron en clases anteriores con el profesor Castelo, fue que dio surgimiento al derecho del trabajo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Y también debo decir que el derecho del trabajo también se ve afectado por cambios a nivel político y económico, ¿sí? Entonces, el paso del tiempo, ¿qué puede hacer? Bueno, influye en la existencia de vacíos en la normativa, ¿sí? No solamente se manifiestan estos cambios en cuanto a lo expresado, o sea, en cuanto a los cambios sociales y económicos, sino también, y políticos, como dijimos, sino también en cuanto a los valores de una sociedad, ¿sí?
por lo que puede sucedernos que determinada protección, que en un determinado momento, ¿sí? Se hace imprescindible, se vio como indispensable, posteriormente no lo sea. ¿Ah? E incluso sea negativo. A modo de ejemplo, también me acuerdo que alguna de las clases lo mencionó el profesor Castelo, que les habló de la protección de la mujer respecto al trabajo nocturno, ¿sí? En algún momento esto fue justamente una protección, o sea, que las mujeres no tuviesen que salir de noche, o no tuviesen que trabajar de noche. Hoy se considera, bueno, se consideraría discriminatorio, o por lo menos no se valoraría positivamente. Ahí esto es lo que, digamos, la significación del tiempo, ¿sí? en nuestra rama del derecho. Otra cosa importante a señalar con respecto a este punto, ¿sí? Son los cambios tecnológicos, ¿sí? Y los cambios de costumbre también. Estos cambios de costumbre obviamente se encuentran íntimamente relacionados con los valores, con lo que dijimos recién, ¿sí? De los cambios de valores. Y bueno, los cambios tecnológicos no abundamos más, ya sabemos más o menos todas las nuevas formas que se están dando a nivel de trabajo y la tecnología, las TICs, etc. Esto también produce, como lo dice en la placa, un deslizamiento de los contenidos de las normas. Es decir, ¿esto qué significa? Que un mismo instituto jurídico, o sea, una misma norma, pueda asumir nuevas funciones, digamos, independientemente de la existencia real de una modificación en la regulación. A veces no se da la modificación en la regulación, pero sí se da un deslizamiento de la norma para poder hacer entrar o incluir determinadas situaciones que se dan nuevas, ¿sí? Se usan determinados recursos para, bueno, para, digamos, realizar cambios con la normativa ya existente y sin modificar la normativa por hechos que se van imponiendo. Un ejemplo, y ya le doy la palabra a Pérez, de esto que pone Barbagelata, es la ley de seguro de paro, que cuando recién se, digamos, comenzó a regir, contemplaba solo la hipótesis de seguro de paro total para los casos de despidos. Y como luego la dinámica fue otra, se comenzó a aplicar a trabajadores que quedaban en situación de suspensión del contrato de trabajo, aún sin ser despedidos. O sea, como ustedes escuchan muchas veces, está en el seguro de paro, no es que lo despidieron, bueno, va al seguro de paro, está un determinado tiempo y luego vuelve a trabajar. Entonces, luego esto obviamente que cambió la regulación, pero en su momento igual por esta ley se comenzó a, digamos, a aplicar. ¿Había alguien con la mano levantada que no recuerdo? Bueno, sigamos adelante. Variedad de los... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, dígame, Pérez, usted levantó la mano. Pensé que me daba la palabra. Sí. Sí, iba a preguntarle si en el caso del deslizamiento de las normas se da, por ejemplo, cuando tenemos una regulación de una profesión que ya no existe y los jueces la aplican adaptándola a una que sí existe en la actualidad. No, porque ahí cuando estamos en ese, digamos, lo que yo estoy tratando de explicar es más la dinámica, no tanto por la vía judicial, que ahí podría haber otros mecanismos por los cuales, bueno, si hay un vacío legal, el juez aplica, sino más que nada en una, digamos, en la práctica, poder hacer uso de una norma que quizás no se hizo específicamente para algo, pero que podemos deslizarla y que sin, digamos, faltar a lo que es la normativa ni caer en la ilegalidad, aplicarla. No sería puntualmente ese caso. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la variedad de operadores jurídicos, Barbagelata señala y considera, ¿sí?, que los operadores jurídicos son más numerosos y tienen más poder que en otras ramas del derecho,
¿sí? Además de los operadores tradicionales, como son los jueces, los juristas, profesores de derecho, Barbagelata también menciona que pueden haber más personas calificadas como operadores jurídicos, como pueden ser, por ejemplo, los funcionarios de la inspección del trabajo, o sea, los inspectores, pueden ser también incluso los directores o asesores de la administración de trabajo, pueden ser, digamos, abogados, contadores de empresas, y también podrían llegar a ser las organizaciones sindicales o sus asesores, ¿sí? Todas estas, digamos, personas, que les llamo operadores jurídicos, bueno, pueden tener, o tienen, según Barbagelata, muy distinta diferencia en cuanto al poder, con respecto a, o sea, tienen mayor poder con respecto a otras ramas del derecho, ¿sí? Y bueno, tampoco pueden escapar a lo que dijimos antes, a la concepción de la sociedad y la problemática del trabajo que cada uno tiene. Bueno, sigamos adelante con la autonomía del derecho al trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando, digamos, nos evoca, por decirlo de alguna forma, la idea de independencia, ¿sí? Y sí, hay independencia, pero no equivale a independencia absoluta, ¿sí? No es en todos los aspectos, y tampoco significa un aislamiento respecto de otras ramas del derecho. O sea, no quiere decir que no se puedan aplicar otras ramas del derecho, por ejemplo, en el caso de vacíos, ¿sí? Lo que sí significa la autonomía es una coordinación sistemática de normas en relación con un instituto central, eso sí, a eso se refiere, ¿sí? Bien, entonces, les iba a leer acá que Arcangeli dice que le da el carácter de autonomía a una disciplina jurídica la existencia de principios generales comunes a toda la materia y especiales a la misma, que sirven para darle unidad propia y diferenciada de otras materias, ¿sí? Hoy en día se sostiene pacíficamente que la autonomía del derecho, que el derecho laboral posee autonomía, es autónomo, ¿sí? Para que una disciplina sea autónoma se requieren 4 elementos. Estos elementos son un campo temático amplio y específico, elaboración de teorías propias, metodología propia y perspectivas y cuestionamientos propios, ¿sí? Entonces, el derecho, digamos, la autonomía del derecho laboral se da por poseer autonomía científica, autonomía legislativa, autonomía jurisdiccional y autonomía didáctica. Cuando hablamos de autonomía científica, ¿a qué es a lo que nos referimos? Bueno, nos referimos a que la materia sea lo suficientemente vasta como para merecer su estudio, ¿sí? Que contenga doctrina, que esa doctrina sea homogénea y que se encuentre regida por conceptos comunes, y que estos conceptos sean comunes, pero sean a su vez distintos de los generales, de los informativos de otras disciplinas, que utilice un método propio. Bueno, en el caso del derecho laboral, ¿sí? Posee una materia propia, que es el trabajo libre y subordinado, que es suficientemente vasta y que tiene principios propios. Recuerden que también hablaron con el profesor Castelo de lo que era el trabajo libre y subordinado, o sea que no es ni el trabajo esclavo, ni bueno, todo esto que ya vieron. Con respecto a la autonomía legislativa,
¿qué podemos decir? Podemos decir que la medida de la autonomía legislativa es la, digamos, sistematización, ¿sí? Que la expresión más alta es la codificación, que ya mencionamos que en nuestra rama del derecho no existe. ¿Cómo? En la Constitución sería la codificada, digamos, ¿no? La mayor. Sí, los códigos, el Código Civil, el Código Penal, eso es la codificación. Bueno, bueno, entonces se puede entender que en nuestra, digamos, rama del derecho, como existe vasta aprobación de normas especiales sobre temas laborales, ¿sí? Es otra manifestación, se constituye en una manifestación de que existe autonomía legislativa, por más que no haya un código. En cuanto a la autonomía jurisdiccional, Durand dice que, un momento, Durand expresa que todo sistema particular de derecho debe tener sus propias jurisdicciones y su propio derecho procesal, ¿sí? Es decir, tribunales con competencia propia y un proceso propio, que en este caso, en el caso de nuestra rama del derecho, está dada por la Ley de Proceso Laboral, que es la 18.572, ¿sí? Por la cual se rigen todos los juicios en materia laboral. Bien, o sea que también contamos... Perdón. La 18.572. Está bien, Federico, es esa, ¿no? A ver si alguno de los colegas, pero es la 18.572. Por las dudas, pregunto. 18.572, sí, sí, sí. Estaba bien. El Por nuevo las proceso dudas, laboral. porque a lo mejor le digo mal a la... No, sí, sí. Bueno, por último nos queda la autonomía didáctica, ¿sí? Y vamos medio terminando. Cuando una materia, o sea, cuando una rama del derecho, una materia se enseña en forma separada, ¿sí? Es porque tiene un carácter autónomo. ¿Ah? Si bien no es decisivo, no tiene un valor decisivo, ¿sí? Bueno, pero de todas formas es un elemento más. Lo que ha pasado es que se ha difundido cátedras, digamos, del derecho de trabajo digamos, en todas las universidades, ¿sí? Y eso contribuye, si bien no es decisivo, a afianzar y a desarrollar la autonomía de la disciplina. ¿Bien? Bien. Entonces, en cuanto al alcance de la autonomía, ¿sí? A esta rama del derecho se le atribuye, ¿sí? La característica de ser un derecho especial. Al ser un derecho especial, tiene una doble significación. ¿Bien? Una significación en las relaciones jurídicas, en las que el derecho laboral se extiende, resulta de aplicación preferente el derecho del trabajo sobre el derecho común. ¿Bien? Y la otra es que el derecho común actúa como supletorio, ¿sí? En supuestos en los cuales no existe una norma laboral de índole especial. ¿Bien? Bueno. Como consecuencias de la autonomía, tenemos las que pusimos acá, que ya lo habíamos dicho recién, en definitiva, con otras palabras, pero el derecho del trabajo es un derecho especial, por lo que se aplica con preferencia a otras disciplinas. En caso de laguna se recurre al derecho civil en forma supletoria. Cuando se integra una laguna con normas civiles, estas se deben adaptar a la luz de los principios del derecho laboral, que lo veremos en otras clases, los principios del derecho, y bueno, acá hay algunos ejemplos de esa situación. Aquí les puse cuál fue la bibliografía que consulté para esta charla, para esta clase. Bueno, después como conclusión les digo que el derecho laboral, como un derecho especial,
constituye un cuerpo autónomo con principios, espíritu y directivas propias, ¿sí? Y que tiene en sí la regla y la excepción, y que como sistema orgánico es capaz de analogías. Y por acá terminamos. Les agradezco mucho la atención. Hay una mano levantada de un compañero, Ojeda. Consulto, profe. ¿Cómo no? Anoté acá el hecho de tener la costumbre y los usos como una fuente del derecho, ¿verdad? Sí. En caso de una laguna, en cuanto no haya un marco legal, usted ahora acaba de mencionar que como forma supletoria vamos al derecho civil. Yo, si mal no recuerdo, un ratito antes nos comentó de que primaba la costumbre por encima de lo civil, o quizás lo entendí mal. Sí. A lo que quiero llegar. Sí, Recién nos acaba de decir como forma supletoria íbamos a lo civil. ¿La costumbre no iría primero? Esa es la consulta. Bueno, primero que no siempre tenemos una costumbre para poner primero, porque hay casos en que hay costumbres y otros casos que no. Y en cuanto a las fuentes en sí, entiendo que sin haber visto fuentes es complicado esta charla o esta clase sobre esto. Pero no quiere decir que necesariamente si yo no tengo, si tengo un vacío legal, tengo que ir a la costumbre, porque no siempre primero hay una costumbre y depende un poco de cada circunstancia. Federico tiene la mano levantada y capaz que puede explicarlo mucho mejor que yo. Claro, depende del caso. Por ejemplo, la costumbre. Cuando falta un trabajador, lo llamamos y falta sin aviso, no lo encontramos. La costumbre nos indica, por ejemplo, usar el telegrama colacionado porque después los jueces lo van a contemplar a los efectos de probar que pudo haber un abandono de trabajo. Le enviamos un telegrama colacionado al domicilio que tienen el legajo que está ubicado en la empresa, el domicilio que dio en el momento del contrato, en el momento que informó, que modificó en el transcurso de la relación laboral. Ahí tenés el ejemplo de un uso y costumbre, o la lista de las enfermedades a considerar por el Banco Seguro. Eso también parte del uso y costumbre, y después el Banco Seguro la va consignando. Al derecho civil, por ejemplo, en leyes laborales tenemos en cuántos días se tiene que pagar el salario. Al quinto día hábil, por ejemplo, si es mensual, no más de 10 corridos, una ley laboral lo especifica. Pero, por ejemplo, no tenemos una ley laboral que nos diga en cuántos días tenemos que pagar la liquidación al egreso o el despido. Sin embargo, llenamos el vacío con una ley civil de 10 días, que algunos entienden que son corridos, las empresas entienden que son 10 días hábiles. Entonces va a depender del caso, no quiere decir que una sea más fuerte o mayor a otra, sino que va a depender del caso con cuál vamos a completar ese vacío, y tiene que estar legitimado por los operadores jurídicos laborales, por la jurisprudencia, y la legitimación se va logrando por intermedio de los fallos judiciales, de los jurisconsultos en sus doctrinas, en la revista de Derecho Laboral. Se va legitimando a la medida de que va pasando el tiempo. Por eso lo que decía Alicia, de que la costumbre, el uso de ese instrumento lo va conformando estrictamente como una fuente y de importancia en el derecho laboral. Lo que nos tiene que quedar claro es que un particularismo de esta rama del derecho es la utilización dentro de otra fuente, o sea, es una, digamos, que las fuentes son particulares y que no son, digamos, las mismas o son las que se utilizan en otras ramas del derecho. Por eso se da el particularismo, por eso es un derecho especial. Después vamos a ver fuentes, vamos a ver principios, y entonces con todo eso ustedes van a poder, digamos, todas estas dudas que se generan es porque todavía tampoco tienen todo. Entonces ahí vamos a ver cómo opera todo esto que hablaba Federico, cómo opera la ley más beneficiosa o la costumbre o todo lo demás.
Pero para esta clase lo que tenemos que saber es que uno de los particularismos, una de las características especiales de este derecho es esta situación que se da con las fuentes y los distintos aspectos que vimos respecto de las fuentes. ¿Bien? Gracias, Perfecto. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, bueno, el chat, perdón, pero no lo... les voy a decir que me mandó a decir el profesor Castelo que la próxima clase, ya les digo cuando encuentre acá, va a dar objeto y sujetos. Lo pueden leer de Pla, de Casalá, de Raso, de Barbagelata, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Había otra pregunta, me parece, Federico, pero no sé si bajó la mano. Y la bajé porque iba a preguntar la próxima. Gracias. Bien. Bueno, veo acá en el chat que la fuente fue un tema que costó. Cualquier cosa, bueno, yo estoy a las órdenes, igual me consultan por correo, como sea, y con mucho gusto lo que pueda aclarar. Alicia, hay una clase especial de fuentes que está ahora en estas primeras semanas, que ahí se va a estudiar en detalle cada una de las fuentes y la jerarquía y las reglas de jerarquía que tiene específicas el derecho al trabajo, que son distintas de lo que acontece en otras materias, así que ahí se van... Exacto. Para esta clase es que la repercusión en el ámbito de las fuentes es diferente. Era eso básicamente lo que me importa más que quede claro, ¿sí? Bueno, siendo -10 y no queriendo quitarles más tiempo, nos vemos la próxima. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias.